Este video que estoy haciendo en este momento, en especial manera, es para explicar ideas equivocadas y falsas que hay con respecto al cristiano evangélico o cristiano protestante. Bueno, en Facebook, en respuesta a todas las agresiones de Marcelo Miranda y las opiniones de esta persona que figura como Primitivo Oscar, eh, yo quería aclarar un montón de cosas. Primero, me causa gracia ver que eh, traten de agredir y hablar y generalizar. Me parece poco cristiano y poco espiritual cuando generalizan en sus ataques, cuando me han dicho a mí que yo trabajo para un pastor, para los diezmos, para sacar los diezmos del pastor. Es horrible porque es como si yo dijera que porque dentro de la Iglesia Católica hay sacerdotes que abusan de niños, yo dijera que ustedes también trabajan para un sacerdote que abusa de niños. O sea, eso es ridículo, generalizar, querer ensuciar, porque no tienen otra herramienta para hablar. Eh, yo, al contrario, me muestro muy respetuoso y creo que justamente porque Dios ha cambiado mi corazón y me hace hablar con humildad y con amor, por eso puedo hablar de esta manera. Aclarando, cuando se dice de que, primero, bueno, lo del diezmo, aclararlo bien, no es así. Yo no soy partidario de hablar del diezmo, ni de pedir, ni estoy a favor de quienes enseñan el diezmo de una forma equivocada y produciendo miedo. Yo ni siquiera practico esto de dar el diezmo, en algún tiempo lo hice, porque lo sentía de hacer para colaborar con mi congregación, en este momento no lo hago. No me parece que es una ley, justamente no es una ley. Eso está en el corazón de cada uno como lo quiera vivir o hacer, pero yo no lo vivo así. Yo no sirvo a ningún pastor, yo esto lo hago porque lo siento de parte de Dios de predicar, de enseñar la verdad y de hablar y aclarar cosas que están equivocadas. Nadie me manda para nada. Eh, y el tema de eso de que hablan que nosotros estamos divididos y todo lo que escuché de este hombre, Marcelo Miranda, que me ha dicho que como que por qué somos tantas denominaciones y que tenemos todos credos distintos, que es una mentira muy grande, mentira, porque yo puedo estar hoy en una iglesia pentecostal, mañana puedo estar en una iglesia bautista, mañana puedo estar en una iglesia metodista, después puedo estar en una iglesia eh, de la denominación que sea, si es evangélica, si es protestante, tenemos la misma doctrina, creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Creemos en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Creemos que Jesucristo vino para salvarnos, que tenemos un Padre, que Jesús nos enseñó a hablar a nuestro Dios como Padre, que el Espíritu Santo vino para convencernos de pecado y para traernos luz, aún para entender las Escrituras. Todo fiel creyente que cree y acepta a Jesucristo como Salvador y se arrepiente de sus pecados puede leer la Biblia, puede aprenderla. Dios le habla a través de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Que no hay ningún ser espiritual superior que pueda interpretarla o querer filtrarla, ¿sí? Como hacen justamente algunas sectas y algunas de las sectas más grandes que para mí yo considero. Tenemos la secta cristiana más grande del mundo, que a mi entender es la de la que vos te estás refiriendo, justamente a la que vos perteneces, Marcelo Miranda, y ellos sí filtran y tienen un líder, ¿sí? Que filtran a veces la palabra de Dios y es filtrada o según lo que dice este líder de ustedes es a veces lo que interpretan o los concilios que han tenido y que han interpretado como ellos quieren la palabra de Dios a conveniencia. Eh, Quería aclarar eso. No, los evangélicos protestantes, perdóname que te diga, no tenemos distinto credo, tenemos un solo credo. Creemos en Cristo como nuestro Salvador, en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Lo que dice la palabra de Dios. Creemos en el fundamento de los apóstoles. La Biblia dice claramente que Pablo hablaba de que el fundamento es nuestro. Como piedra principal, angular, dice Cristo y el fundamento de los apóstoles. Los apóstoles como columna de esta fe y Cristo como la principal piedra. ¿Sí? La Biblia no habla de que haya un legado de papado ni de como emperadores que van legando todo su doctrina, su idea o su poder por años y siglos. No. En la Biblia habla de que inclusive Pablo fue uno de los mayores evangelistas de la Biblia, el que escribió más libros, ni siquiera se lo considera papa ni nada por el estilo. Y Pedro fue como todos los apóstoles, tiene el mismo lugar que todos los apóstoles, los 12 apóstoles, ¿sí? Que estuvieron, fueron el fundamento de la iglesia
a todos, entonces todos eran papas, porque todos formaron ese fundamento y esa columna de donde se comenzó la iglesia. Cuando Jesús dijo que con él empezaría la evangelización, podríamos decir cuando dijo de la piedra, si le quieren poner esto, que la piedra significa que él fue una de las piedras principales, está bien, de la evangelización, porque fue uno de los primeros fue el primero que empezó a predicar cuando vino el Espíritu Santo, fue él el que habló por primera vez y se convirtieron mucha gente. Pero después todos los apóstoles predicaron y llevaron la doctrina y evangelizaron, y Pablo evangelizó más todavía gente que Pedro, y por eso no lo vamos a considerar un ser superior o un papa, no sé, no tiene sentido. Cristo nunca habló de un legado de papas ni nada por el estilo. Era la fe en él, ¿sí? Y es más, Jesús aclaró y dijo que ustedes no sean como los reyes de la tierra, como los gobernantes de la tierra, que ustedes ejercen dominio o tienen lugares de elocuencia o de poder dominando. Dice que el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor, tiene que ser el que sirva. Y yo no veo dentro, lamentablemente, de la postura católica, de la cúpula, ni del Papa, ni del resto de los que rodean, una posición humilde de servicio a los demás. Los veo en un lugar de bastante poder, los veo con bastantes comodidades, lujos, sí, que no es lo que Cristo enseñó, ni lo que vivió Cristo, ni lo que vivieron los apóstoles. Entonces, hay mucho por qué decir. Yo no quiero debatir, ni pelear, ni ofender, pero cuando se habla hay que hablar sabiendo. Y lo que vos, Marcelo Miranda, hablás sobre el tema de que somos distintos credos, estás mintiendo, no es así. Estás mintiendo. La iglesia protestante surge, no sé si sabe bien, por Lutero. Lutero era un sacerdote que estaba estudiando y justamente vio toda la corrupción que había dentro de la iglesia católica, que enseñaba a pagar para que la gente salvara a sus familiares del purgatorio. No sé si sabe las de indulgencia, la famosa indulgencia, y él se sintió que estaban mintiendo la verdad. Entonces Lutero peleó y luchó en el buen sentido para hablar la verdadera doctrina de la fe cristiana, lo que dice la Biblia, que somos salvos por la fe en Jesucristo y que no hay que pagar nada para salvarse del purgatorio, no hay que poner ni dinero, tanto que habla del diezmo. En esa época la iglesia usaba el diezmo, la iglesia católica, y pedía plata por todos lados y mentía para que la gente dé plata, como esto del purgatorio. Y por eso Lutero se levantó. Y Lutero no vino a hacer otra religión. Lutero quiso corregir los hechos corruptos que estaba haciendo la iglesia, el abuso de poder y las mentiras que se estaban hablando en nombre del Señor. Y como no lo escucharon y no lo mataron de milagro, como mataba la Inquisición a cada uno que se levantaba y hablaba en contra de la iglesia, que yo creo que hoy podrían hacerlo también tranquilamente, porque hoy vivimos en otra etapa, en otra época, por eso no lo puede hacer, pero a muchos les gustaría matar a algunos que hablan diferente doctrina de la Iglesia Católica. Eh, por eso surgió el protestantismo. Un sacerdote que se dio cuenta que lo que vivía la Iglesia no era lo correcto y quiso volver al origen, a la fe pura, simple que vivían los primeros cristianos, y no con el poder y la corrupción que existía en ese momento. Eso simplemente. Y de ahí salió el protestantismo, no sé si lo sabes. Pero después todas las denominaciones que salió dentro del protestantismo, como metodista, bautista, esos todos creemos lo mismo. Que esto te quede claro. Ahora, si vos me hablas de otras sectas, bueno, que no tienen nada que ver, como los mormones, testigos de Jehová y otro tipo de secta, o la universal, no tiene nada que ver con el protestante. Protestante podemos hablar de denominaciones de las que te denominé: pentecostales, bautistas, metodistas, luteranos, todos pertenecemos al protestantismo y tenemos la misma fe y el mismo credo, no te equivoques. Todo, que tengamos distintas ubicaciones, lugares, métodos, formas, pero nuestra fe es la misma. Y yo puedo estar tanto en una iglesia como en otra, pentecostal, metodista, luteranos, comparto la misma fe. A ver si te queda claro. Entonces deja de mentir y engañar y decir que es de otra manera. Porque hay mucha gente que está escuchando y va a creer lo que vos decís y no es verdad. Vos estás mintiendo. Como vos decís que nosotros mentimos, vos estás mintiendo. Porque no conocés, y si no conocés no hablés. Y si conocés y estás falseando la verdad, cuidado, porque hay alguien que nos está viendo desde arriba y sabe bien lo que vos estás haciendo. Así que si sos ignorante, estudiá, lee, averiguá. Porque a lo mejor se estás pecando por ignorancia. Bueno, que Dios te bendiga. Ojalá un día podamos conversar bien y un día podamos entendernos. Sería muy bueno que abras tu corazón y que lo llenes de Cristo y no de atacar a aquellos que piensan diferente a vos.